En el video anterior hablábamos sobre las estaciones de la comunicación política. Hablábamos de publicitación, que explicábamos en su momento que era la capacidad que tiene el candidato de hacer de una problemática social invisible algo visible y de interés público. Hablábamos también de politización, que es donde el candidato toma esa problemática social que hizo pública y la convierte en un mensaje, en una narrativa de campaña, en una narrativa de lucha social, en donde lo social prima alrededor de la dignidad, más allá de una problemática privada o aislada, o en el peor de los casos particular. Abordábamos el tema de las aguas negras, y es un ejemplo palpable en la región Caribe, en muchos municipios de la región Caribe. En ese orden hoy nos compete abordar un poco más y vamos a darle profundidad a algo interesante, y es la politización. Es cuando el candidato busca llevar ese mensaje, mover emociones a través de la narrativa que pasó de ser privada a politizada. Pero antes de eso hay que identificar un aspecto fundamental, y es el perfil del candidato. No específicamente el arquetipo, no. Algo un poco más rápido, menos elaborado, el perfil natural del candidato. Hay un perfil del candidato, vamos a abordar 3 perfiles. Está el primer perfil del candidato, que es técnico-pedagogo. El perfil del candidato técnico-pedagogo es el que cree que si la gente entiende cómo funciona el sistema, votará por él acudiendo a su racionalidad. Está el candidato promesero, el de las promesas. Este candidato es muy emocional, muy carismático, pero a menudo carece de sustento técnico. Es el que dice: yo les voy a construir 10 puentes, pero aún no conoce el presupuesto del municipio. Ese es el candidato promesero, candidato que carece de conocimiento técnico. El tercer perfil, ojo, perfil, no arquetipo, el tercer perfil es el del candidato salvador, o, acercándonos un poco al arquetipo, restaurador. Es el que se muestra un poco más mesiánico. Este candidato se basa en la crítica feroz a los demás. O sea, él acude a la crítica de manera constante. Señala que todo el mundo es corrupto o ineficiente, y solo él tiene la solución. Estos son los 3 perfiles rápidos, superficiales, y podríamos decir que naturales, porque están muy ligados a la naturaleza de la persona, en los que se pueden encajonar los candidatos políticos a las elecciones territoriales de 2027. Para aterrizar este ejemplo, vamos a tomar al candidato técnico pedagogo y vamos a darle un poco de profundidad a este perfil. Entonces, candidato, para pasar del documento técnico a la historia viva, hay que seguir estas recomendaciones. Debes dejar de mostrarte como el candidato profesor y empezar a presentarte como el candidato de la estabilidad. En ese orden, en tus intervenciones públicas no empiezas hablando de presupuesto, empiezas hablando de sufrimiento real. Un ejemplo: hoy conocí al señor Pedro. Don Pedro trabajó toda su vida para el municipio y hoy, después de años de servicio, tiene que rogar para que le paguen su pensión. ¿Saben por qué no le pagan a tiempo? No es por falta de dinero, es por falta de orden en las prioridades de quienes administran el presupuesto. Ese sería un ejemplo de entrada. Cuando ya se remueve la emoción, ahí sí ya acudimos a la conexión pedagógica. Y es aquí donde se abre el puente hacia el conocimiento. Empiezas como candidato. Muchos dicen que el tema del presupuesto es una temática exclusiva de los contadores. Yo les digo que es un tema de humanidad.
Ahí ya estás cambiando. Estás dando conocimiento, pero acudiendo a la emoción. Y continúas. Cuando el alcalde no decide pagarle a don Pedro, está decidiendo que la salud, la comida y la tranquilidad de una familia no es la prioridad número uno del plan de ordenamiento territorial o del POT. Ya ahí ya le estás hablando de algo técnico con algo emocional. Estás acudiendo a la emoción, la familia, lo simbólico, con lo cual el votante, el que te está escuchando, se identifica, se familiariza y ya le estás metiendo datos técnicos. Ya le estás hablando ya de plan de ordenamiento territorial. Ya le estás hablando de temas que en su día a día ellos no dominan. Digamos, en esa dinámica, el candidato, para que no aburra durante su intervención, debe aplicar el método de la narrativa en capas. Sentir, pensar, actuar. Entonces, en la etapa de sentir, se busca el propósito de despertar la empatía. Contar el caso del pensionado u otro ejemplo, una madre que no tiene cupo escolar para su hijo. En la capa de pensar, se explica el cómo, pero sin tecnicismo. Entonces se acude a la narrativa a modo de ejemplo. El plan de ordenamiento territorial es el manual de instrucciones. Si el manual dice que la prioridad es el pavimento de lujo, pero la realidad social pide darle prioridad a las pensiones, tenemos un manual roto o un manual que está desconectado de la realidad y la demanda social. Aquí ya se pone a pensar al votante. Luego de ello viene la capa de actuar, que tiene el propósito de generar esperanza. Un ejemplo para un candidato al consejo municipal o distrital. Mi compromiso es auditar que el presupuesto se mueva como el corazón y no como una calculadora fría. Entonces, ¿cómo ajustamos esta estrategia de construcción de mensaje para las elecciones del 2027? Para que la pedagogía, hablando del perfil técnico pedagógico, para que la pedagogía cale en la elección territorial, hay que seguir 3 pilares de comunicación. Hay que humanizar las siglas. Hay que acudir al efecto espejo. Y hay que explotar los micromomentos de pedagogía. La pedagogía se inserta en micromomentos, porque el votante normalmente es más emocional que racional. En ese proceso de humanizar las siglas, no hay que decir ejecución presupuestal. Hay que decir el mercado de la familia. Nunca hay que decir plan de ordenamiento sin antes mencionar derecho a vivir dignamente en nuestro barrio. Ahora, ¿qué es el efecto espejo? La historia que emplees en tu mensaje, la gente debe verse reflejada en la misma. La gente, el potencial votante debe verse reflejado en esa historia que estás empleando en tu narrativa. Si hablas del pensionado, los hijos del pensionado se sienten identificados, conectan con el mensaje. Si hablas de una madre cabeza de familia, las mujeres de la comunidad se sentirán escuchadas. Bueno, ¿qué son los micromomentos de pedagogía? En lugar de hacer esas grandes charlas técnicas que suele caracterizar al candidato de perfil técnico pedagogo, o sea, el candidato, como se dijo anteriormente, el candidato que cree que si el votante conoce el sistema, lo elige, porque es él quien le abre los ojos hacia el sistema. En lugar de hacer grandes charlas técnicas, acude a las redes sociales. Ejemplo, TikTok. Un video de 45 segundos, en donde tú como candidato estás frente a la alcaldía municipal, explicando, este edificio funciona así, y por eso hoy no hay pagos para los pensionados. Eso suele ser más viral y educativo que una reunión de 2 horas. Ahora, dentro de esos micromomentos de pedagogía, durante las reuniones,
Cada vez que se aborda la emocionalidad y se acude al tecnicismo, se están explotando esos micromomentos de manera presencial. Pero hay que tener en cuenta de que de esos micromomentos no se puede abusar, porque automáticamente el pensamiento primitivo, nuestro cerebro, se predispone a la información y se pierde el propósito, el efecto del mensaje. Hay que mantener al votante en la constante emoción, más que en la constante razón. Esa es la lógica. Ahora, el candidato, tú como candidato, debes ir construyendo tu caja de historias. Puede ser apoyado en un equipo asesor en comunicación política o puede ser construida por tu propia persona, mediante investigación de campo, mediante el contacto cercano con las comunidades, mediante el contacto cercano con tu barrio.